Bien, como ya han dicho, mi nombre es Félix Ortiz. Una de las cosas que no ha dicho nuestro hermano es que soy bautista, por la gracia de Dios, ¿verdad? Ya saben ustedes que los bautistas tenemos un trato especial de parte del Señor, porque fue Juan el Bautista el que bautizó a Jesús, entonces tenemos como un cierto privilegio. Pero si ustedes no son bautistas, no se preocupen, igualmente van a ir al cielo, se salvarán igualmente. Como dice el apóstol Pablo, así como por fuego, pero se salvarán. Lo importante, ¿verdad?, es poder llegar. Bien, si pasamos adelante con las diapositivas, me gustaría poderos hablar de la pandemia. Y yo quisiera que en un momento muy breve, en las personas que tienes alrededor, con las personas que tú tienes a tu alrededor, pudierais hablar de cuál ha sido la principal consecuencia que habéis notado de la pandemia en vuestras congregaciones. ¿De acuerdo? Muy rápidamente, poneos en grupo de 2 o 3. Si tuvierais que identificar cuál ha sido la principal la principal consecuencia de la pandemia en tu congregación, ¿cuál sería? Adelante. Muy bien, gracias. La idea es que pudierais compartir con vosotros un poco, para entrar en el tema, ¿cuál ha sido la principal afectación que la pandemia ha tenido en nuestras comunidades? Aparte del gasto considerable en mascarillas, ¿cuál ha sido una de las consecuencias que ha tenido? Yo quiero compartir algunas de las que nosotros hemos visto en Europa, pero hemos visto también al hablar con otros compañeros de ministerio. En primer lugar, es una disminución de la asistencia. Nosotros hemos comprobado, y hablando con pastores de diferentes denominaciones y de diferentes países, que a veces hasta 1/3 de la asistencia se ha perdido. Algunos dicen que se comunican todavía en línea, pero nadie puede saber si realmente hay alguien en línea o si realmente está en línea, está conectado pero está viendo el fútbol o está haciendo otras cosas. Pero lo cierto es que hemos tenido una disminución de 1/3 como general, ¿verdad? En algunas iglesias ha sido mayor y en otras iglesias ha sido menor. Eso también tiene una consecuencia, y es que esta consecuencia es que ha habido una disminución en el número de las ofrendas, porque cuando la gente no viene, la gente no ofrenda. Otra de las cosas que hemos experimentado es la fatiga pandémica. La Organización Mundial de la Salud dice que aproximadamente la mitad de la población sufre fatiga pandémica. Y la fatiga pandémica no solamente tiene que ver con el cansancio físico, tiene también que ver con un cansancio emocional, con un cansancio mental, con una falta de desmotivación, como si aún no tuviera las suficientes energías cuando se levanta para afrontar el día a día. Y además, para poder afrontar proyectos, responsabilidades a nivel familiar, a nivel de iglesia o a nivel laboral. Es una realidad, es uno de los efectos y le llaman fatiga pandémica y afecta al 50% de la población, lo cual quiere decir que de los que estamos aquí, la mitad de nosotros estamos sufriendo o hemos sufrido la fatiga pandémica, el desgaste que nos ha producido la situación de la pandemia, porque juntamente con todas las cuestiones de tipo médico ha habido toda una incertidumbre acerca de cómo iba a evolucionar, cómo iba a afectar a nuestros trabajos, cómo iba a afectar a nuestras familias, cómo iba a evolucionar la economía. Todo esto ha generado lo que se llama la fatiga pandémica. Pero también ha generado un gran desgaste en el liderazgo. Todos nosotros hemos sufrido, pero los líderes, si me permitís, hemos sufrido más. Yo más, como decía el apóstol Pablo. No porque seamos mejores, ni seamos de una pasta especial, sino porque a nuestra propia gestión de la pandemia y de todo eso que ha supuesto, hemos tenido que añadir cómo gestionábamos la realidad de nuestra iglesia local, cómo gestionábamos el continuar ministrando a las personas, cómo gestionábamos las pérdidas de seres queridos,
personas de la Iglesia que han enfermado, personas que estaban pasando por situaciones económicas y muchas veces eso el líder o el liderazgo lo ha tenido que vivir en soledad. Nadie ha cuidado al cuidador. Todo el mundo ha dado por sentado de que el cuidador, como tiene línea directa con el cielo, se cuida solo o se renueva automáticamente, ¿verdad? Y lo cierto es que esto ha producido un increíble desgaste. Como os decía antes, en el Instituto de Especialidades Juveniles, donde estoy trabajando, algo que este próximo trimestre queremos poner en marcha es un programa de salud mental para los pastores. No estoy diciendo que los pastores nos hemos vuelto locos, lo que a veces sí, ojalá locos por Cristo, ¿no? Como decía Festo a Pablo, parece que te hayas vuelto loco, pero lo cierto es que hemos sufrido un desgaste y nadie cuida del cuidador. Y esto es algo tremendamente serio. Entonces, con un equipo de psiquiatras y de psicólogos cristianos queremos hacer un programa para que los pastores podamos recibir acompañamiento para poder manejar y para poder gestionar todo el desgaste que nos ha traído como consecuencia la pandemia. Y finalmente nos encontramos con lo que se llama la nueva normalidad. Es decir, la pandemia ha pasado y nos encontramos con una nueva realidad. Y esta nueva realidad tenemos que gestionarla. Y esta nueva realidad, si me permitís, añade más desgaste al liderazgo y acumula fatiga pandémica. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros esperábamos la pandemia. Ninguno de nosotros habíamos vivido anteriormente una situación similar y ninguno de nosotros teníamos ni las herramientas, ni la experiencia, ni los referentes y los antecedentes de cómo podíamos y debíamos de manejar. Así que nos encontramos ante una nueva normalidad. Y esta nueva normalidad, lo que yo os quería compartir es que ha venido para quedarse, ¿verdad? La nostalgia de los antiguos viejos tiempos no nos va a servir para nada. Ha habido muchas personas que han probado el no ir a la iglesia, han tenido la oportunidad de no ir a la iglesia sin sentirse culpables porque había la pandemia, me hago entender, y se han dado cuenta de que pueden prescindir de la iglesia. Se han dado cuenta de que está muy bien, que si quieren se conectan y si no quieren no se conectan. Y que si se conectan se pueden conectar a cualquier otra iglesia de cualquier otro lugar del mundo. Y por lo tanto no tienen o no sienten la necesidad de venir a nuestra iglesia. Hemos visto que hemos tenido una pérdida en la membresía. Hemos visto que incluso, ahora generalizo y puede ser que no sea la realidad de tu propia iglesia local, que hemos visto un decrecimiento en el compromiso de los miembros. Veo a las personas más centradas en ellas mismas y en sus necesidades. Esto es lo que de alguna manera algunos llaman la nueva normalidad. Y nos encontramos, es el segundo punto que yo quería compartir con vosotros, nos encontramos en un momento de transición. Y me gustaría explicar lo que es una transición. Hay una diferencia entre un cambio y una transición. Es muy importante entender la diferencia entre el cambio y la transición. Me explicaré. ¿Recuerdan ustedes el día en que los gobiernos en cada país de manera diferente tomaron la decisión de recluirnos en las casas? Eso fue un cambio. De un día para otro, nuestra situación era diferente. Pero la transición es todo el proceso psicológico, mental, emocional y, si ustedes me permiten, hasta intelectual, de adaptarnos a una nueva realidad. ¿Me hago entender? El cambio se decreta, la transición se navega. El cambio sucede de un día para otro. La transición es un proceso que a cada persona afecta de una manera diferente porque cada persona es única y singular. El cambio a todos nos afecta de la misma manera
y todos entramos en el cambio el mismo día y a la misma hora, por decirlo de alguna manera. La transición no. Hay personas que todavía están transicionando en esta nueva realidad. Hay personas que todavía no han podido adaptarse emocional, mental y espiritualmente a la nueva realidad. Por eso es tan importante para nosotros entender la diferencia entre un cambio y una transición. Déjenme que lo explique con otro ejemplo. Tu esposo o tu esposa fallece. Eso es un cambio. Ayer estabas con él o con ella y hoy ya no estás. La transición es ese proceso emocional de adaptarte a una nueva realidad. Y todos sabemos que este proceso de adaptarse a una nueva realidad es completamente diferente para cada persona. Y cada persona tiene su ritmo. Y es más, hay personas que nunca hacen la transición. Y muchas veces, para nosotros como líderes, no entender la diferencia entre el cambio y la transición hace que los cambios afecten negativamente a las personas con las que trabajamos porque no les estamos acompañando en este proceso de transicionar. ¿Me supe explicar con la suficiente claridad? Yo doy clases en la universidad, doy clases en una escuela de negocios sobre temas de liderazgo. Y uno de los temas que trabajamos más en el liderazgo es el tema de la transición. Porque muchas veces los líderes declaran un cambio. A partir de ahora vamos a hacer las cosas de esta manera. Pero los líderes no entienden que hay una transición. Y muchas veces las personas, porque no tienen la capacidad de asumir la transición, porque no la gestionan bien, ¿saben ustedes lo que hacen? Boicotean el cambio, se resisten al cambio, porque no les estamos ayudando a transicionar, a manejar la transición. ¿Hace sentido para ustedes lo que trato de compartir? Es muy interesante que en las escuelas de negocios, cuando se habla de las transiciones y de la importancia de entenderlas y liderarlas bien, ¿a que no saben lo que se utiliza como ejemplo? El libro de Éxodo. En las escuelas seculares hay un señor que se llama Jerry Bridges que ha dedicado toda su vida a estudiar las transiciones y él utiliza el modelo de Éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto, para ilustrar de una manera gráfica lo que son las transiciones. Y él dice que en las transiciones hay 3 fases. La primera fase es el final, es algo que acaba. En el caso del pueblo de Israel fue la salida de Egipto. ¿Recuerdan? Un buen día, se celebra la Pascua y al día siguiente todo el pueblo está en el desierto, con el destino a un nuevo comienzo que es la tierra prometida. ¿Cuál es el único problema entre la salida de Egipto y la tierra prometida? El desierto. Y ahí es donde se produce la transición. La transición es ese proceso de que has dejado atrás algo que te era conocido, algo que era un referente para ti, algo, fijaos que hasta les daba identidad, eran esclavos, pero cada uno sabía lo que tenía que hacer, sabía su rol en la vida. Aquello daba seguridad, aquello daba identidad, aquello daba perspectiva, aquello eliminaba incertezas. Pero ¿qué sucede en el desierto? Nos llevas a una tierra para que muramos. ¿Recuerdan las quejas? Entonces, ¿qué sucede? Este señor Jerry Bridges, que les estaba mencionando, tiene una frase que para mí, aunque no sea cristiano, le viene dada por el Espíritu Santo. Él dice: se necesitaron unos pocos días para salir de Egipto, pero se necesitaron 40 años para sacar Egipto del corazón de los israelitas. Qué interesante, ¿verdad? Unos días se sale de Egipto. Eso es, se decreta, fuera todos. Pero hicieron falta 40 años para sacar Egipto del corazón de los israelitas. ¿Ayuda esto a entender la diferencia entre una transición y un cambio? Y recuerdan ustedes, es muy interesante leer el libro de Éxodo y
y el libro de Números y ver todo el proceso de la transición. ¿Por qué? ¿Qué sucede en la transición? Si ustedes recuerdan, en la transición se cuestiona todo. El pueblo lo cuestiona todo. Cuestiona a Dios, ¿verdad? El pueblo cuestiona el liderazgo. Recuerdan que Moisés fue cuestionado una y otra vez. ¿A dónde nos llevas? ¿A qué locura nos has hecho salir? ¿A qué tierra nos vas a llevar? Y tenían toda la razón, porque Moisés no había estado nunca en la tierra prometida. Es normal que te cuestionen, porque Moisés mismo no sabía a dónde debía de llevar el pueblo. Sabía de dónde venía, sabía que no había vuelta atrás, pero el camino hacia adelante era un camino de discernimiento, de relación con Dios, y en esa relación con Dios, a través de la nube y a través de la columna, Dios iba mostrando. Pero no había un GPS, no había un Waze, no había ningún mapa que te llevara desde donde estabas hasta esa tierra prometida. Por lo tanto, el liderazgo es cuestionado, el pueblo se queja con Dios y otra cosa muy interesante, el pasado se idealiza. En Egipto, las ollas de carne que teníamos, las frutas frescas. Cualquiera diría que Egipto, en vez de ser un lugar de esclavitud, era un resort en el que poder pasar el verano, ¿verdad? Un lugar de vacaciones. ¿Por qué? Porque la incerteza, la inseguridad, la necesidad de transitar por el desierto hace que el pasado sea idealizado. Aquellos buenos tiempos antes de la pandemia. Este líder que no sabe a dónde nos lleva, que está perdido y nos está llevando a todos por el camino de la perdición. Y recuerden que en el desierto fue donde ellos quisieron escoger otro líder que los llevara de regreso, ¿a dónde? Al pasado. Porque la tierra prometida es incerteza. La tierra prometida es caminar por fe. La tierra prometida exige discernimiento de la voluntad de Dios para los siguientes pasos. Egipto es predecible. Y a veces preferimos la esclavitud del pasado que el poder ir a la tierra prometida. Hagámonos un líder, hagámonos un Dios que nos lleve de regreso a la tierra prometida. ¿Me estoy sabiendo explicar con suficiente claridad? Entonces, la pandemia nos ha metido de golpe en un proceso de transición y ante una nueva realidad. Sabemos muy bien de dónde hemos salido, pero no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Y como no sabemos hacia dónde vamos, nos encontramos en la tierra, en el desierto. Y en el desierto pasan dos cosas. Una, la tentación de volver atrás, ¿verdad? Porque eso da seguridad, eso da certeza, eso da predictibilidad. Cada uno sabe cuál es su lugar y todo tiempo pasado fue mejor, o la incredulidad y morir en el desierto. Recuerdan lo que pasó, ¿verdad? Dios prometió: nadie de esta generación, porque no me han creído, van a entrar en la tierra prometida. Entonces, nos encontramos ante esta realidad, ante una transición. La tercera etapa de la transición, como ustedes ven, es un nuevo comienzo. En el caso del libro de Éxodo y de la salida de Egipto es la tierra prometida. Así que lo que quería compartir con ustedes es que hay una diferencia entre el cambio y la transición. El cambio se decreta, la transición se navega. El cambio es algo externo. Hay un decreto legal o gubernamental que nos encierra a todos en las casas. La transición es todo un proceso individual, mental, emocional, espiritual, de adaptarnos a una nueva realidad, con todo lo que ello significa. ¿De acuerdo? Bien, cuando nos encontramos delante de la transición, hay tres preguntas claras que nos tenemos que hacer. Hay tres grandes preguntas en la transición. Y a ver si los sé explicar. La transición,
los que han estudiado el tema de la transición y nuevamente usando modelos bíblicos, es muy interesante cómo la gente secular recurre a las Escrituras para poder encontrar maneras de explicar lo que estamos viviendo y experimentando. Dicen que la transición trae como consecuencia una nueva identidad. Trae como consecuencia una nueva identidad. Y esta nueva identidad, como tenemos aquí 3 bloques, déjenme que ilustre con cada uno de los bloques las 3 grandes preguntas que hay que hacerse en una transición. Ustedes serán un bloque, ustedes serán un bloque y ustedes serán un bloque. La transición trae como consecuencia una nueva identidad. ¿De acuerdo? Piensen ustedes en el adolescente. Piensen por un momento en un adolescente que deja de ser niño y comienza a formar su propia identidad. El gran reto de la adolescencia, precisamente, es el desarrollar una identidad adulta, independiente de los padres. Es un proceso de transición. En las transiciones hay 3 grandes preguntas y es, en esta nueva identidad, ¿qué debo de dejar atrás? ¿Cuáles son las cosas que hasta ahora me han sido útiles, pero que en esta nueva identidad que se está formando, como consecuencia de la transición, ya no me son útiles? ¿Me supe explicar? ¿Qué ha sido útil hasta ahora, pero ahora ya no me es útil? La segunda gran pregunta es, ¿qué es lo que debo de mantener de la antigua identidad que todavía me es útil, que todavía tiene sentido y que forma parte, y quiero que forma parte de quién soy? ¿Me supe explicar? Y la tercera pregunta es, ¿qué es lo que debo de incorporar de nuevo en esta nueva identidad para poder llevar adelante mi proyecto vital? ¿Tiene sentido? ¿Qué desecho? ¿Qué mantengo? ¿Qué incorporo? Pongámoslo o utilicémoslo para ilustrar la nueva normalidad o la transición que la pandemia nos está desafiando a llevar a cabo. ¿Qué tenemos que desechar del pasado porque ya no nos es útil? ¿Qué es lo que tenemos que mantener y qué es lo que necesitamos incorporar? Es una pregunta que no es fácil. Es una pregunta que precisa discernimiento. Es una pregunta que necesita contacto honestamente con el Espíritu Santo, que es el que nos ha prometido que nos enseñará todas las cosas y nos guiará a toda la verdad. También es la Escritura la que nos promete que el Espíritu Santo, Jesús dice que podemos oír su voz y podremos identificarla. Pero he sabido explicar hasta aquí con claridad, es decir, la transición tiene 3 etapas, un final, la zona intermedia, que es el desierto, y la tierra prometida. El desierto es donde la transición se resuelve bien o se resuelve mal. El desierto es fundamental y es básico, porque es allí donde se refinan las cosas para poder llevar a cabo el nuevo comienzo. Recuerden que en el desierto, bíblicamente, el desierto es el lugar donde Dios prueba a su pueblo. ¿Lo recuerdan, verdad? El desierto es el lugar donde Dios prueba a su pueblo. No lo prueba en un sentido negativo, sino que lo refina y lo prepara para poder llevar a cabo su misión. Recuerden que la tentación de Jesús, justamente después de su bautismo, ¿dónde fue? En el desierto, ¿verdad? Para que él pudiera identificar cuál era su identidad mesiánica. Así que estas son las 3 etapas de la transición, y en la transición hay que hacerse 3 grandes preguntas. ¿Qué dejo? ¿Qué mantengo? ¿Y qué incorporo? Y en la transición, nuevamente, como yo les estaba comentando, es cuando nosotros realmente decidimos si esta transición se va a resolver bien en el desierto o se va a resolver de una manera equivocada. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? ¿Verdad? ¿Cómo podemos transicionar
con éxito. Y esto es lo que yo quisiera compartir ahora con ustedes. Algunas ideas prácticas que nos pueden ayudar a poder transicionar. Pero antes, denme un poco de retroalimentación. ¿Hasta aquí me he sabido explicar con claridad? ¿Tiene sentido cómo va fluyendo lo que comparto con ustedes? Gracias. Eso me ayuda. Si vamos adelante, me gustaría que pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, y es el cambio en los seres vivos. Me parece, Elías, que estas diapositivas luego la gente las puede recibir, ¿verdad? Ustedes las pueden recibir si quieren tener los contenidos. Miren, ¿cómo cambian los seres vivos? Una cosa muy interesante es que en la Iglesia, en el Nuevo Testamento, la Iglesia siempre es definida como un ser vivo, nunca como una organización. La Iglesia es definida como una familia, como un pueblo, como un cuerpo, y cuando se habla de la Iglesia como un templo, se habla de un templo formado por piedras vivas. Por lo tanto, entender cómo funcionan los seres vivos, entender cómo cambian los seres vivos, entender los mecanismos de cambio que Dios ha puesto en los seres vivos, nos pueden ser de tremenda ayuda para poder entender cómo nosotros podemos responder a esas tres preguntas: ¿qué dejo? ¿Qué mantengo? ¿Y qué incorporo? Vamos a ver pues cómo Dios ha ordenado la naturaleza, cómo la naturaleza funciona y cuáles son las lecciones que nosotros podemos aprender de ella. ¿Sí? Eso es lo que quiero compartir con ustedes en este punto. Los seres vivos, los científicos, nos dicen que los seres vivos solamente cambian delante de dos grandes supósitos, no supositorios, supósitos, ¿verdad? El primer supósito es que hay una amenaza para su supervivencia. El otro supósito, o el otro caso, es que hay una oportunidad de crecimiento. Lo que estoy diciendo es ciencia. Los estudiosos de los seres vivos, la biología, nos dice un ser vivo solo cambia cuando hay una amenaza que puede poner en peligro su supervivencia, su continuidad en el tiempo, o cuando ve una oportunidad de crecimiento y de expansión. ¿Hasta aquí tiene sentido? Entonces, fíjense que la pandemia nos plantea una amenaza o una oportunidad, pero realmente nos fuerza a cambiar, porque no podemos continuar igual. El entorno ha cambiado, nos guste o no nos guste, el entorno ha cambiado. Por tanto, nosotros, Iglesia de Dios, tenemos que estudiar el entorno y decir, aquí hay amenaza u oportunidad, o ambas cosas a la vez. Entonces, un ser vivo solo cambia delante de una amenaza o de una oportunidad. También las ciencias nos han enseñado que los seres vivos están en constante interacción con el entorno. No viven aislados del entorno. Es lo que los científicos llaman retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir? Que es como si los seres vivos, las plantas, los animales, los seres humanos, tenemos constantemente, aunque no tengamos conciencia de ello, un escáner que está totalmente y constantemente escaneando el entorno. ¿En busca de qué? Oportunidades o amenazas, ¿de acuerdo? Entonces está constantemente, 24/7, está en relación con el entorno, está escaneando el entorno, y cuando detecta una amenaza o detecta una oportunidad, se genera lo que es una disonancia. La disonancia quiere decir que el escáner dice, aquí algo ha cambiado. Este entorno ya no es el mismo, algo ha cambiado en el entorno. Y entonces el escáner empieza a procesar, ¿esto es peligroso? ¿Nos puede hacer daño? ¿Nos puede afectar? O el escáner empieza a razonar, ¿es una oportunidad? ¿Debemos de aprovecharla? Si esta disonancia crece, se genera una tensión, porque puede ser
que eso que el escáner ha detectado sea una cosa transitoria que no tiene continuidad. Pero si esta disonancia crece, se genera una tensión. Y esa tensión obliga al ser vivo a cambiar. O para protegerse de esa amenaza, o para sacar provecho de esa oportunidad. Díganme, ¿me estoy sabiendo explicar hasta aquí? ¿Tiene sentido? Es decir, yo soy un ser vivo y voy tan tranquilo por la vida, pero tengo un sistema inmunitario que está escaneando el entorno, que está buscando oportunidades y está buscando amenazas. Y detecta algo y se pone en alerta. Y tal vez no pasa absolutamente nada porque desaparece esa alerta. Pero si continúa presente esa alerta, lo que va a hacer mi sistema inmunológico es enviarme una señal de que tenemos que actuar, tenemos que hacer algo. Si no hacemos nada, o la amenaza nos come o perdemos la oportunidad. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces, cuando la amenaza o la oportunidad ha sido detectada, ¿qué es lo que hace ese ser vivo? Ese ser vivo lo que hace es que cambia. Y para cambiar, utilizan lo que se llama un mecanismo de autorreferencia. Dicho de otra manera, ¿cómo cambio sin perder mi identidad? Hay una amenaza que está ahí y que me obliga a cambiar, me guste o no me guste. La realidad es tremendamente persistente y la realidad no va a cambiar porque a mí no me guste. Entonces yo tengo que plantearme, ¿qué hago? Tengo que cambiar porque aquí hay una amenaza para mi supervivencia. O hay una oportunidad que sería inmoral el desecharla. ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio sin perder mi identidad? Entonces, los estudiosos, los científicos dicen que los seres vivos utilizan lo que se llama el mecanismo de autorreferencia. Y ese mecanismo de autorreferencia es muy simple, es su ADN. Es su ADN. De tal manera que los científicos se han dado cuenta de que nos podemos acercar a un ser vivo y cuando lo vemos en el exterior es totalmente diferente, irreconocible incluso, porque se ha adaptado para protegerse de la amenaza o se ha adaptado para aprovechar la oportunidad. Pero cuando los científicos van al ADN, ¿qué es lo que notan? Que el ADN está intacto, ¿verdad? Que su ADN, lo que define su identidad, está intacto. Para un observador ajeno, podría parecer que ese ser vivo ha desaparecido, que ya no es lo mismo, que ha perdido su identidad. Para un científico que mira el ADN, se da cuenta de que ese ADN es el mismo. Lo único que ha cambiado el exterior, pero el interior permanece intacto. ¿Por qué digo esto? Porque creo que esto nos puede ayudar tremendamente a nosotros cuando tenemos que determinar ante esta transición, ante esta nueva normalidad, qué es lo que debemos de mantener, qué es lo que debemos de desechar y qué es lo que debemos de incorporar. ¿Y dónde vamos a encontrar un referente? ¿Qué es lo que nos va a permitir poder contestar esta pregunta sin miedo, con valentía y a la vez con la seguridad de que no vamos a perder nuestra identidad? ¿Hasta aquí me he sabido explicar? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Gracias. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí la pregunta clave sería, muy bien, la Iglesia se encuentra ante una nueva normalidad que supone amenaza o supone oportunidad, o las dos cosas a la vez. La Iglesia se encuentra ante una transición donde debe determinar qué deja, qué mantiene y qué incorpora. Y la única posibilidad de que lo haga con éxito es que la Iglesia tenga claro cuál es su ADN. Si la Iglesia no tiene claro cuál es su ADN, no podrá cambiar. No tiene la flexibilidad para cambiar. No podrá aprovechar la oportunidad o no podrá defenderse de la amenaza. Por eso,
en grupos de 3 o 4 personas, a mí me gustaría que durante unos minutos ustedes dijeran cuál es el ADN de la iglesia local. ¿Cuál es nuestro ADN? ¿De acuerdo? Pues adelante, pónganse de manera así informal y durante unos minutos traten de identificar el ADN de la iglesia local. Como pueden ver en la pantalla, no les he dado pistas. Aquí estoy para servirles. Bien, la verdad es que me anima mucho verlos animados en la discusión. No sé si alguien queréis decirme cuál habéis identificado que es el ADN de la iglesia. Alguien así, no un discurso ni un sermón, pero ¿cuál es el ADN? La fe, gracias. La doctrina, ¿qué más? La intimidad con Jesús, ¿qué más? La familia. El trabajo del Espíritu y la palabra. ¿Alguien más? El amor. Muy bien. La misión. Déjenme que ore por todos los de aquí para que el Señor les libre del error. Señor, pido por... No, está bien. Es broma. Realmente, el ADN de la iglesia es la misión. La misión. Es decir, todo lo demás está al servicio de la misión. Por tanto, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas y la parte que nos hace felices a los bautistas, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ADN de la iglesia es la misión. Fíjense, ¿podemos sobrevivir sin templos? Sí. ¿Podemos sobrevivir sin seminarios? Sí. ¿Podemos llevar adelante la tarea sin instituciones? Es decir, espera que este es mi mejor lado. Ese es mi lado de santidad. ¿Podemos llevar a cabo el trabajo sin tener personas a tiempo completo? Sí. Hace unos años Dios me dio la oportunidad de estar en China. En China, cuando hubo la revolución cultural de Mao Zedong a mediados de los años 60, se calcula que había 8 millones de creyentes en China. La revolución cultural acabó con los pocos pastores que había, con los pocos templos que todavía se mantenían. Hoy en día, nadie sabe exactamente el número de creyentes que hay en China, pero se calcula que pasan de más de 100 millones. Más de 100 millones. Estoy de acuerdo de que China es un país con 1.500 millones de habitantes, pero la iglesia subterránea tiene más de 100 millones, que han crecido sin iglesias, que han crecido sin pastores a tiempo completo. Que no estoy diciendo que esto sea malo, porque yo soy pastor a tiempo completo. Que han crecido sin instituciones académicas, que a veces han crecido sin tener siquiera Biblias. Y que han crecido, ¿por qué? Porque tenían una misión clara y la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, lo único que la Iglesia necesita para seguir adelante es tener clara su ADN. Y nuestro ADN es la misión. Aquí hay una frase que dice en la letra J, la misión tiene una iglesia y no al revés. Es decir, la única razón de ser de la iglesia es la misión. No es que la iglesia, que es el centro, tiene una misión. Es que la misión, que es el centro, tiene una iglesia que Dios ha creado y ha constituido para llevar a cabo esta misión. ¿Me estoy sabiendo explicar? Nosotros estamos cumpliendo y somos fieles a nuestro ADN en la medida en que nosotros estamos llevando a cabo
aquello para lo que fuimos creados y diseñados por Dios, que es la misión. Entonces nuestro ADN es la misión y por lo tanto la misión nos da una increíble capacidad para reinventarnos una y otra y otra y otra y otra vez y hacerlo de manera ágil, porque lo único que nos tenemos que preguntar es, en este momento histórico o en este lugar o en esta situación, ¿cómo llevamos a cabo la misión? Pero fíjate, si tu ADN está definido por tu legado denominacional, si tu ADN lo defines como tus programas, tus actividades, tus estructuras, si tu ADN es tu manera de hacer iglesia, entonces ¿qué sucede? Que cuando cambia el entorno, ese ADN no te permite cambiar, porque tu mecanismo de autorreferencia está equivocado. ¿Me estoy sabiendo explicar con la suficiente claridad? Déjenme que ponga un ejemplo. Mi misión personal es ayudar a las personas y a las organizaciones a ser todo aquello que Dios quiere que sean. Y creo que está alineado con la misión general de Dios, ¿verdad? Llega el año 2019 y el mes de marzo. Y en el mes de marzo nos confinan. Yo tenía toda una agenda de un año de viajes internacionales para viajar y para poder compartir como estoy compartiendo hoy. ¿Qué sucede? De la noche a la mañana yo ya no puedo viajar. Pero como mi misión es clara, ayudar a las personas y a las organizaciones a que sean todo aquello que Dios quiere que sean, lo único que tengo que hacer es plantearme, ¿y ahora cómo lo hago? La misión no ha cambiado. Por lo tanto, ¿qué hago? ¿Cómo puedo llevar a cabo mi misión? Y rápidamente nos convertimos al mundo digital. Empezamos a hacer las formaciones por Zoom, empezamos a hacer formaciones para ayudar a la gente a cómo manejar emocional y espiritualmente la pandemia. Es decir, para nosotros eso no representó ningún problema. ¿Recuerdan lo que estábamos hablando? El escáner detectó una amenaza y es que ya no podemos continuar viajando, ya no podemos continuar haciendo ministerio. Automáticamente, como esta amenaza vimos que iba a persistir en el tiempo, la tensión obligó a cambiar. ¿Cuál fue nuestro mecanismo de autorreferencia? Nuestro ADN. Nuestro ADN no ha cambiado. El qué no ha cambiado. Cambiará el cómo. Pero si yo hubiera definido mi misión como viajar por los países haciendo formaciones presenciales para que la gente crezca, hubiera sido imposible el adaptarme. ¿Me hago entender? Hubiera sido completamente imposible. ¿Por qué? Porque mi ADN era un ADN equivocado, no bien definido. ¿Me estoy sabiendo explicar con la suficiente claridad? Entonces, cuando nosotros tenemos la misión es la que nos permite ese punto de referencia para decir, hoy, ¿cómo tenemos que llevar a cabo la misión de la Iglesia? Que es hacer discípulos. ¿Cómo lo llevo a cabo? ¿Qué es lo que tengo que dejar? ¿Porque me estorba? ¿Qué es lo que debo de mantener? Porque es mi ADN, es lo que me da identidad y qué es lo que necesito incorporar. Pero eso, permitidme que os lo diga de todo corazón, es un proceso difícil. No tanto es un proceso difícil por discernir la voluntad de Dios, porque la misión nos da mucha claridad, sino es un proceso difícil porque hay que transicionar. Y en las transiciones, muchas de las cosas que tenemos que dejar atrás son las que nos dan identidad. Son las que nos ayudan a tener sentido, propósito y valor. ¿Me estoy sabiendo explicar? ¡Ay, aquellos viejos tiempos en Egipto! Y por lo tanto, la transición, como es un proceso psicológico, emocional, incluso espiritual, es dolorosa. Es una sensación de pérdida. Y a veces nos vamos a resistir al cambio, no porque estemos en contra del cambio, sino porque no sabemos cómo manejar la transición. Aquello a mí me daba sentido, me daba propósito, me daba autoridad, me daba respetabilidad y ahora todo eso lo pierdo. ¿Quién soy?
lo explico con suficiente claridad. Bien, vamos entrando al final y me gustaría hablar de liderar en tiempos de disrupción. Nos dicen que ahora nos encontramos en tiempos de disrupción. La disrupción es un cambio brusco e impredecible. La pandemia fue un momento de disrupción, ¿cierto? Es un momento que ninguno de nosotros esperábamos. En Europa estábamos sobreviviendo a la pandemia, estábamos manejando los efectos de la fatiga pandémica, toda la crisis de salud mental que eso provocó y nos encontramos con la guerra de Ucrania. Pero la guerra de Ucrania no solamente ha sido la guerra de Ucrania, nos encontramos ahora con la crisis energética, que nosotros, gracias a Dios, vivimos en un país mediterráneo con sol, pero los alemanes se van a morir de frío este invierno, ¿verdad? Entonces, nos encontramos ante disrupciones y nos dicen los expertos que cada vez vamos a vivir en un mundo más disruptivo. Es decir, los cambios van a ser bruscos, sin posibilidad de anticiparlos, y nos vamos a tener que adaptar a esta nueva realidad. Cuando tienes que liderar en un mundo disruptivo, hay dos principios que nos pueden ayudar mucho. El primer principio, dejadme que yo cambie el orden, el primer principio es la intención del comandante. Estos principios que os quiero compartir vienen del mundo del ejército. Los anteriores venían del mundo de los seres vivos, ¿recordáis? Pero estos vienen del mundo del ejército. En el mundo del ejército, ellos hablan de la intención del comandante. La intención del comandante, ¿qué es lo que quiere decir? Y ahora lo relaciono con el humo de la guerra. Que tú puedes hacer lindos planes. Tú puedes hacer toda la planificación hasta que el Señor vuelva. Pero lo cierto es que como nos encontramos en un mundo disruptivo, los cambios se van a producir y tus planes van a quedar completamente obsoletos. Hablan que el general Patton, el famoso general de la Segunda Guerra Mundial, decía, los planes para lo único que sirven es para no cumplirlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una guerra tú no eres el único. En la guerra tú te encuentras en un entorno y tú haces tus planes, pero el enemigo hace los suyos. Y en el momento en que la batalla comienza, por muy buenos planes que tú tengas, se produce lo que se llama el humo de la guerra. ¿Qué es lo que significa el humo de la guerra? Hay bombas, hay explosiones, tu propio ejército se mueve, pero el ejército contrario también se mueve, el escenario se vuelve caótico y difícil de tener claridad acerca de lo que está sucediendo. ¿Me he sabido explicar? Entonces, la única manera de liderar en un mundo disruptivo es tener clara la intención del comandante. Déjame que lo explique de esta manera. Imaginemos que yo soy el comandante y aquel es el enemigo, los que están allá en aquella, solamente de manera virtual. Aquel es el enemigo. Y yo les digo, señores, el objetivo es tomar aquella tribuna. Una vez que comience la batalla, cada uno de ustedes actúe como mejor entiendan y como mejor sepan a la luz de la intención del comandante. Interpreten ustedes la realidad. No estén buscándome a mí en cada momento y en cada situación para que yo les diga, porque yo, como líder, también tengo la visión empañada por el humo de la guerra. ¿Me hago entender? Las explosiones me afectan a mí, el polvo, la confusión me afecta a mí tanto como a ustedes. Por lo tanto, lo único que tenemos claro es la intención del comandante. Y en base a la intención del comandante, cada uno de ustedes tiene que interpretar dónde usted está, dónde está su enemigo y a la vez dónde están sus compañeros. Y eso es dinámico, eso pasa en un momento, de manera súper rápida. Imagínense ustedes un partido de fútbol. El entrenador en la pizarra explica todas las jugadas que se pueden hacer, cómo se tiene que distribuir. Pero en el momento en que empieza el partido, ¿qué es lo que funciona? La intención del comandante. Porque usted tiene que estar pendiente de las instrucciones que ha recibido. Y el objetivo está claro, ganar. Pero además, usted ha de tener en cuenta
al contrario, que se mueve según su propia estrategia. Usted tiene que ser consciente de dónde está parado, tiene que ser consciente de dónde están sus compañeros de equipo y cómo anticipar el juego. ¿Me hago entender? Eso es un entorno disruptivo. ¿Por qué es tan importante? Porque yo esto lo veo fenomenal. ¿Cuál es la intención del comandante? Id y haced discípulos a todas las naciones. Esta es la intención del comandante, la misión. Este es nuestro ADN. Y Él nos ha dado la total libertad, acompañados y guiados por el Espíritu Santo, para determinar en estos momentos cuál es la mejor manera de llevar a cabo la intención del comandante. Fíjense la increíble flexibilidad que eso nos da. Fíjese la increíble capacidad de reinventarnos una y otra y otra y otra y otra vez, porque lo que cuenta es la intención del comandante. Y esta es la pregunta clave que me permite decir, ¿qué desecho? Por muy querido que sea, por mucho que me dé identidad, por mucho que sea mi tradición, ¿qué desecho? Que mantengo y que incorporo, siempre a la luz de la intención del comandante. Y la intención del comandante no ha podido estar más clara. La misión de la Iglesia. Id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, nuevamente, a mí me encanta porque la palabra de Dios siempre nos da nuevas perspectivas en nuevas realidades. Entonces, fíjense, la intención del comandante nos ayuda no solamente a vivir como comunidad y a tomar decisiones como comunidad, sino a nivel individual. En esta nueva realidad, ¿cómo hago discípulos? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de incorporar? Y esto nos da la libertad de cambiar sabiendo que no estamos traicionando nada. Que a lo único que tenemos que ser fieles es a la intención del comandante, que todo lo demás es negociable. Que no estoy diciendo que no sea valioso, que no sea querido. Yo pertenezco a una cuarta generación de pastores bautistas. Mi suegro fue pastor, el abuelo de el papá de mi esposa fue pastor, el abuelo de mi esposa fue pastor, el bisabuelo de mi esposa fue pastor y yo soy pastor. Pero lo importante es la intención del comandante. Cosas que para ellos eran valiosísimas, queridísimas, que les daban identidad. Ellos vivieron y murieron en el buen sentido por la denominación. Para ellos la denominación lo era todo. Para mí la denominación no es nada. No me malinterpreten. No me malinterpreten. Claro que es. La aprecio, la valoro, formo parte. Este pasado fin de semana estuve en la convención de las iglesias bautistas de mi país. Celebramos 100 años de testimonio cristiano, pero eso para mí, olvidando lo que queda atrás, prosigo a lo que hay adelante. Yo no estoy comprometido con la denominación. Trabajo a través de, pero mi compromiso es con la misión. ¿Me supe explicar? ¿Sí? Bien, gracias. Aplicación. Dicen que si no hay aplicación, esto es un tostón, ¿verdad? A mí me gustaría pediros que pensarais en la misión y en tu congregación, ¿de acuerdo? Piensa en tu congregación. Aquí, si entendí bien, pertenecéis a diferentes congregaciones y a diferentes iglesias y me gustaría que por un momento pensarais en la misión, ¿verdad? La razón de ser de vuestra comunidad local es llevar a cabo la intención del comandante. Si no llevamos a cabo la intención del comandante, hemos perdido nuestra razón de ser, hemos perdido nuestra identidad. Todos vosotros conocéis esa famosa frase que dice, el fin justifica los medios. Probablemente no estáis de acuerdo con ella. El fin no justifica los medios, pero el fin siempre los determina. No es un juego de palabras. El fin siempre los determina. Por ejemplo, si yo quiero venir desde Barcelona
hasta Armenia, el fin determina los medios. O vengo en avión o vengo en barco, pero no hay otra opción. Si vengo en barco es mucho más lento, mucho más pesado y ni siquiera creo que haya oferta para venir, ¿verdad? Pero podría ser un medio para cumplir el fin. Pero el fin justifica el medio que he utilizado, que es el avión. Entonces la pregunta sería, ¿los medios que estáis utilizando os ayudan a cumplir el fin? ¿Los medios que estáis utilizando os están ayudando para llevar a cabo la intención del comandante? Hay una, ¿cómo diría yo? Que no me sale la palabra en inglés, matching. Hay una adecuación entre los medios y los fines. ¿Y qué es lo que deberíamos de dejar de hacer? ¿Qué es lo que debemos de continuar haciendo porque forma parte de nuestro ADN? ¿Y qué es lo que deberíamos de comenzar a hacer? ¿Tiene sentido? Hay una frase que dicen que locura es esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Eso se llama locura. Pero además es muy bíblico, porque la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que estamos segando hoy en día como congregaciones y como pueblo de Dios es lo que estamos sembrando. Si queremos un fruto diferente, tendremos que plantar una semilla diferente. Y nuevamente el ADN, la misión, va a ser nuestro referente. ¿Tiene sentido? Entonces, estas dos primeras cosas entiendo que implican reflexión como equipos, en oración, buscando la voluntad del Señor. Pero sí que me gustaría que pudieras responder a la última pregunta y escribirlo. ¿Qué paso, por pequeño que sea, podrías dar para cambiar? No importa que sea pequeño, pero ¿qué paso sientes de parte del Señor que podrías dar? ¿Cuál sería el primer paso, verdad? Que podrías dar. Y yo te animaría a que lo escribieras, por favor. Muy bien, dejadme que haga un resumen final de lo que hemos estado viendo hasta aquí. Hemos estado hablando de que nos encontramos en la pospandemia. Hemos visto algunas de las consecuencias que la pandemia nos ha traído. Hemos hablado de que nos encontramos en un mundo que está en transición y estábamos hablando de la diferencia entre un cambio y una transición. Recuerden, el cambio se decreta, de un día para otro se implementa algo nuevo. La transición es un proceso psicológico, emocional, mental, intelectual e incluso espiritual de adaptarnos a la nueva realidad. Hemos hablado que las transiciones tienen tres partes: un final, una zona intermedia y un nuevo comienzo, que usando el modelo bíblico sería el salir de Egipto, el ir por el desierto y luego el llegar a la tierra prometida. Hemos hablado que el desierto es donde la transición o se hace o no se hace. Y en el desierto es donde, si no se maneja bien la transición, el cambio se hace imposible. Y todos conocemos lo que pasó en el desierto con el pueblo de Israel. Hemos hablado que hay tres preguntas claves en la transición: ¿qué dejo? ¿Qué mantengo? ¿Y qué incorporo? Y que para eso necesitamos referentes para poder determinar estas tres cosas: lo que dejo, lo que mantengo y lo que incorporo. Y hemos visto que si vamos al mundo de los seres vivos, como la Iglesia es un ser vivo, allí podemos encontrar guía y podemos encontrar orientación. Los seres vivos cambian cuando hay una amenaza o cambian cuando hay una oportunidad. Cuando esto se produce, entonces ellos cambian, y para cambiar utilizan el mecanismo de autorreferencia que es su ADN. Y yo he preguntado, ¿cuál es el ADN de la Iglesia? ¿Qué es lo que nos permitirá cambiar
para poder responder a estas tres preguntas y para aprovechar las oportunidades o defendernos de las amenazas. Yo creo que el ADN de la Iglesia es la misión: id y haced discípulos a todas las naciones. Hemos comentado finalmente que cuando nos encontramos en un entorno disruptivo, donde los cambios son frecuentes e impredecibles, lo que necesitamos es tener muy clara cuál es la intención del comandante. La intención del comandante es la que nos va a guiar en el humo de la guerra. Y el humo de la guerra es esa incapacidad de ver con claridad todo lo que está pasando en un mundo que cambia constantemente. La intención del comandante es id y haced discípulos a todas las naciones. Y con la intención del comandante clara en mente, nosotros hemos de interpretar como comunidades y como individuos donde yo estoy, eso cómo lo llevo a cabo, cómo lo puedo implementar.